Hola, buenas tardes y bienvenidos a este programa en el que sábado tarde tras tarde, vamos profundizando en esta escuela diocesana de oración. Esta vez estamos en la catequesis número 82 y siguiendo en el aprendizaje de los grandes maestros de oración, esta tarde, hoy, nos vamos a fijar en Juana de Lestonac, que nace en Burdeos en el año 1556, en el seno de una familia significativamente de la alta burguesía. Se casa con Gastón y es madre de 7 hijos, de los cuales 3 mueren de temprana edad. Queda viuda después de 24 años de vida casada. Decide entrar en un monasterio contemplativo. Los rigores de esta regla reformada del Cister dañan mucho su salud y le hacen abandonar este estilo de vida. En esta etapa de crisis vive una experiencia profunda de Dios que le lleva a discernir un nuevo futuro, la educación de la mujer de su tiempo. Mientras va dando forma a este sueño en su casa de La Mondé, arriesga su vida para atender a los afectados por la peste que sucede en Burdeos. Entonces conoce a las que serán sus primeras compañeras. Se siente llamada a fundar la orden religiosa cuya misión será la de educar a la mujer. La Compañía de María es aprobada por el Papa Pablo V el 7 de abril de 1607. Se abre en Burdeos la primera escuela y vendrán después muchas más. Santa Juana muere el 2 de febrero de 1640, dejando fundadas 30 casas. Pues escuchamos con atención la catequesis de nuestro arzobispo. En nuestra escuela diocesana de catequesis, aprender a orar orando, este es nuestro lema. En este tercer año dedicado a los maestros de espiritualidad, nos encontramos con una mujer, otra vez una gran mujer, orante, contemplativa, una mujer que podríamos decir que en muchos aspectos se adelanta a su tiempo, una mujer profundamente de oración. Por eso la pregunta es: ¿cómo oraba Santa Juana de Lestonac? ¿Cómo oraba esta mujer? Francesa, de Burdeos, vive un tiempo complicado, difícil, pasa por todos los estadios de la vida, porque es soltera, es casada, madre, viuda, contemplativa cisterciense y después fundadora de la Compañía de María. Por lo tanto, es una mujer que podríamos decir que tiene para nosotros un atractivo hoy muy grande, por toda su dimensión también que tiene de educar a la mujer, con toda su fuerza, con toda su capacidad, con todo su deseo. Yo me atrevería a decir y hacer un pequeño esquema en 3 partes que podríamos decir: Santa Juana de Lestonac, una mujer contemplativa desde la vida, sigue siendo contemplativa, tiene que dejar el monasterio por razón de salud, como otras muchas mujeres a veces, pero ella sigue enamorada profundamente de Jesucristo. Ella había vivido un matrimonio feliz con 7 hijos, había vivido también la experiencia en su vida de sufrimiento, de noche, de oscuridad y de dolor, y por eso la primera clave sería una mujer orante, contemplativa desde una vida, desde una sociedad francesa donde ella va a fundar y va a iniciar muchos conventos, donde va a dedicar su vida a la formación. Una frase que tiene, que es preciosa: va a tender una mano a las jóvenes, una mano a la educación de las niñas, una mano a la mujer. Voy a tender una mano. Esa sería la primera dimensión de su oración. Después es una oración mariana, todo es para ella María, Compañía de María, toda su vida está en torno a María, con lo que significa de esa raigambre profunda que ha tenido todo el pueblo de Dios con esa devoción a la Virgen. Podríamos decir que está en esa línea que decía nuestro San Juan de Ávila también: prefiero estar sin pellejo antes que sin devoción a la Virgen. Por tanto, una profunda amor desde María. O
sea, decir, es una oración mariana, la oración de Santa Juana del Estonat. Y por último, ella en unos momentos discierne mucho a través de San Ignacio de Loyola, de los ejercicios espirituales y de la espiritualidad ignaciana. Por tanto, podemos decir que es una oración ignaciana, no jesuítica. Distinto ser plantear el seguimiento de la gracia que ha sido siempre para toda la Iglesia, por ejemplo, San Ignacio de Loyola, y otra cosa es a través de sus ejercicios o de sus escritos, y otra cosa es que luego él funda la Compañía de Jesús, que es tan importante y tan clave en la Iglesia, pero que sin embargo esta mujer lo que le entusiasma es la capacidad de discernimiento que tienen los ejercicios espirituales ignacianos. Por tanto, es una oración ignaciana. O sea, ora contemplativamente desde la vida, ora con María, ora con San Ignacio de Loyola. Son las tres claves de la oración de Santa Juana del Estonat. Vamos a ir dando pasos. Primero, una oración que podíamos llamar desde la vida. Ella se encuentra con que por razones de salud tiene que salir. Ella quería, después de haber vivido años de feliz matrimonio, se había quedado viuda, con 7 hijos, a los que educa, quiere, pero también tiene sus dificultades. Pero ella desde la vida, una vez, pues se plantea consagrar la vida a Dios. Podemos decir que tiene esa clave tan hermosa que también lo tuvo el padre Carlo de Foucault. Cuando descubrí que existía Dios, me di cuenta de que solo podía vivir para Él. Pues ella solo puede vivir para el Señor. Ella es una mujer que en aquella época, de una familia bien de Burdeos, pero se descubre que solo quiere vivir para Dios. Y empieza una primera experiencia puramente monástica, cisterciense, y al final, por razón de salud, empieza a intuir que tiene que tender una mano a la educación de las niñas. Y por eso vive esa experiencia también de iniciar, de fundar, cuando se le empiezan a unir las primeras compañeras, también con un profundo y gran amor a la Iglesia, a la que ama profundamente hasta darle su vida, su tiempo, sus mejores fuerzas para iniciar en la Iglesia lo que ella entendía en aquellos momentos que era fundamental, que era la educación y la formación de la mujer, y que sin embargo se podía hacer a través de iniciar los primeros grandes colegios, grandes centros para formar a las chicas. Una oración que podíamos llamar plasmada en la vida, en luces y en sombras, orar desde la vida. No es una mujer que esté en la estratosfera, no es una mujer que viva, podríamos decir, al margen de la vida. Es como toda su vida está impregnada del amor de Jesús, del amor de Dios. Es en el fondo la apasionada por Jesucristo, la apasionada por una vivencia de fe en aquellos momentos terribles. Ella también, como nosotros, experimentó una gran pandemia, una gran de la peste, donde ella con sus primeras compañeras trabaja y lucha hasta el final por vencer todas las dificultades que tiene la vida. No fue fácil su vida, porque la oración lo que te ayuda es a digerir lo complicada que es la vida. Es la oración la que te hace, adorando, superar todas las dificultades, porque te ayuda a encauzar la vida desde Dios. Es la vida de oración lo que le lleva a esta mujer a vivir enamorada en medio de unas dificultades que son propias de vivir. Si te dispones a vivir, disponte a sufrir. Pero cuando uno sufre con el Señor, contigo Señor y como tú, como decía San Ignacio de Loyola, cuando uno vive su vida unido a Cristo, por Cristo con Él y en Él, entonces ¿qué ocurre? Pues ocurre que con tan buen amigo, también decía Teresa de Jesús, todo se puede padecer. ¿Qué pasa entonces? Que eres capaz de digerir la vida según Dios. Hay tanta gente atragantada con la vida, hay tanta gente que le cuesta vivir, hay tanta gente que se queda como colapsada en la vida, que se queda sin dar un paso en adelante ni atrás, que se ha instalado en la mediocridad o en la queja ante un mundo adverso y complicado y difícil, como el nuestro o como el suyo. Hemos repetido aquí hasta la saciedad una frase de San Agustín: no existen tiempos buenos ni tiempos malos. Existen los tiempos que a cada uno nos toca vivir y tenemos que santificarnos, porque Dios no puede permitir en nuestra vida un tiempo que nos supere. El que da la llaga da la medicina, el que da las dificultades también nos ayuda a superarlas.
El que pone los obstáculos, o hay obstáculos en la vida, los pone o los permite los obstáculos de la vida, también nos da la capacidad de superarlos, pero si le miramos a Él. Como diría también Teresa de Jesús, como Juana del Estonat, mira como Él te mira. Eso es la oración en el fondo. Esta mujer, para ella, la oración forma parte esencial de su vida. Una vida sin oración es vivida en blanco y negro. Una vida sin oración no tiene mucho recorrido. Una vida sin oración, sin trato personal con Jesucristo, te acaba aburriendo, hastiando, cansando. Una vida vivida como la vive esta mujer, desde el amor de Dios, la vida es otra cosa, tiene otro sabor, se vive en el color de la esperanza. Sin la oración se vive en blanco y negro. Con la vida de oración, Juana del Estonat vive con el color de la esperanza. Y es importante este descubrimiento que hace en la vida, tender una mano a las niñas. Ella mira con ojos contemplativos como María en Caná. La Virgen en Caná está atenta a las necesidades de los hombres. No está al margen de la vida, no está al margen en la boda de nada y se da cuenta que falta vino. Juana del Estonat está atento a las necesidades de la vida y por su profunda vida de oración pone el dedo en la llaga. Si María dice no tienen vino, Juana del Estonat dice echemos una mano, tendamos una mano a las niñas para educarlas, para quererlas, para ayudarlas a salir de los dramas tremendos que existían en aquellos momentos. Educar a la mujer es construir una sociedad nueva, es cambiar el mundo. Y eso lo sabe ella. Y por eso se decide desde su profunda vida de oración a poner a la mujer también en el centro de la sociedad y de la vida. Segundo, una espiritualidad y una oración profundamente mariana. Orar con María. Esa es la oración de Santa Juana del Estonat. Ora con María. ¿Por qué ora con María? Porque es verdad que nuestra oración tiene que ser siempre por Cristo, con Él y en Él. La oración cristiana, hemos repetido aquí, y yo creo que millones de veces, tiene que ser trinitaria, como reza la liturgia de la Iglesia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No puede haber una oración que no tenga en cuenta a las personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero segundo, la oración cristiana siempre tiene que ser trinitaria, pero también tiene que ser cristocéntrica. Cristocéntrica. Cristo es el centro de nuestra oración, por Cristo, con Él y en Él. Es Él el que nos revela el amor del Padre. Y es Él el que nos da el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que nos enseña a orar en cada momento como necesitamos y como es conveniente. Es el Espíritu Santo el que acude en nuestra debilidad. Ahora, cuando vamos a comenzar el tiempo de Cuaresma, donde las claves son la oración, el ayuno y la limosna, es un buen momento para que lo que estamos haciendo en nuestra escuela diocesana de oración, que en todas las parroquias, que en todas las comunidades se intensifique la oración, se ofrezca momentos orantes, retiros, ejercicios espirituales, ratos de oración, horas santas, momentos orantes. ¿Por qué? Porque es la oración la que cambia el corazón de la vida, el corazón del mundo, sobre todo nuestro corazón, para transformar el mundo según el corazón de Dios. Por tanto, importantísimo esto en nuestra vida, ¿no? Es una oración, hemos dicho siempre, la oración cristiana es trinitaria, cristocéntrica, litúrgica de la comunitaria. Ella le da mucha importancia a las primeras hermanas que se encuentran a vivir en una comunidad, en una auténtica vida fraternal. Antropológica, porque la oración cristiana nunca olvida a los pobres. La limosna que vamos a vivir en Cuaresma nunca olvida a los que sufren. Cada vez que yo llamo a Dios Padre, Él me pregunta, ¿dónde están tus hermanas y tus hermanos más necesitados? Por tanto, y la oración cristiana, yo me atrevería a decir que es también mariana, con Juana del Estonat. Yo diría también que la oración cristiana, también como nota esencial, tiene que ser mariana. ¿Por qué tiene que ser una oración mariana? Mirad, pues por una razón de sentido común, porque el sí de María ha sido la puerta de entrada del Redentor en el mundo. Ese ha sido el sí de María. Por lo tanto, Santa Juana del Estonat, cuando ora, cuando hace su oración, la hace en clave mariana de lo que podríamos llamar, que ella recoge
como los puntos más importantes de la oración de María, que son su sí, su hágase en mí según tu palabra, en la Anunciación, su saber estar en Caná, no tienen vino, la mujer que ora en medio de su pueblo, en medio de la gente, y que ve las necesidades que tiene la humanidad, no tienen vino, no tenemos vino. María, que sabe estar junto a la cruz, la oración de María es también con todos los que sufren. Ella está junto a la cruz y mira el corazón traspasado de Jesús, porque María siempre en la Iglesia nos invita a mirar el corazón abierto del Salvador y Redentor. Y María también es una oración también de la oración que nos hace vivir preciosamente a través de Pentecostés. Todos perseveraban en oración con María, la Madre de Jesús. Perseverar en oración con María. María, en los momentos difíciles, a Juana del Estonat le ayuda a seguir adelante. La oración mariana da a nuestra oración ternura, acogida, capacidad de asombro, capacidad de adorar, capacidad de sentirse total y absolutamente transformados en el amor de Dios. Es precisamente el trato personal con el corazón vivo de Jesús lo que nos ayuda a vivir como vivía esta mujer, Juana del Estonat. Por tanto, la oración cristiana siempre es mariana. Lo decía Pablo VI. Pablo VI, en un discurso memorable que tiene en Loreto, en Italia, dice: no se puede ser cristiano si no somos marianos. Pues podemos decir con Juana del Estonat que no se puede orar cristianamente si no oramos con María. Y esto es un poco lo que aprende esta mujer, que hasta la fundación la llama Compañía de María. Es María, mirad a María, dice, es en ella donde encontramos la fuerza, el gozo, la alegría de nuestra vida. Por tanto, todas las claves marianas de la oración reflejan en una manera u otra la vida de Santa Juana del Estonat, esta mujer que vive por los caminos del Espíritu, pero de la mano de María, nuestra Madre. Es decir, mirad, cuando un hombre no ha tenido madre, se le nota. Cuando ha sido un huérfano, se le nota. Se le nota. Aunque haya tenido un padre magnífico y una tía maravillosa que le ayudó mucho, y un hermano o una hermana que hizo como de madre, pero cuando uno no ha tenido en su vida una madre, se le nota mucho. Cuando uno en la vida espiritual no ha tenido a María como madre, en su vida de oración no ha sido mariana, se le nota. ¿Por qué? Porque no tiene las connotaciones de ternura que tiene una espiritualidad mariana. No tiene las connotaciones de acogida, de ponerse en el lugar del otro, como hacen las madres. No tiene esa capacidad de aceptar a los demás. Podríamos decir incluso de aguantar a los demás. Si alguien tiene una capacidad de aguantar, es una madre. De no tirar la toalla, es una madre. De decir, vamos otra vez a esperar, es una madre. De aquí estoy hasta que aguantando el chaparrón, es una madre. Por eso la oración con María es la experiencia que yo tengo también, que desde siempre la Virgen ha estado muy presente. Yo rezo el rosario todos los días y todos los días rezo el Ángelus y cultivo muchísimo en mi vida todos los sábados, Santa María en sábado y todo. Yo donde está María me tiro de la cabeza, porque María la Virgen me ayuda mucho en mi vida cristiana y en mi vida de oración, también como obispo, porque ella sabe estar en las alegrías humanas. María hace y pone un tinte de humanidad en nuestra oración. Incluso cuando llega la sequedad y cuando la oración te aburre, cuando la oración llega un momento en que ya no puedes más, cuando la oración crees que vas a tirar la toalla, ustedes las que están aquí adorando al Santísimo de noche y de día, los que están en esta maravilla que es la adoración perpetua, que tenemos gracias a Dios tantas capillas en nuestra diócesis, ojalá tengamos cada vez más, pues esta adoración perpetua, en el fondo lo que pretende es una oración mariana delante del Señor. Adoramos con María al Santísimo. Por eso, hace unos años, todas esas personas que no saben qué hacer más que a veces problemas de la oración,
hacía muchos problemas cuando se decía que delante del Santísimo no se podía rezar el rosario, ni privada ni públicamente. Había gente que lo decía. No. La centralidad de la Eucaristía hace que cuando esté expuesto el Santísimo no se rece el rosario, porque el rosario es una oración mariana, es una devoción. Y preciosamente, y en este sentido, podíamos decir que el Papa Juan Pablo II, con esas intuiciones que tenía, dijo: ¿cómo que no se va a poder rezar el rosario delante del Santísimo? Que se rece, impuso en público. Porque ¿acaso qué reza el rosario? Los misterios de la vida de Jesús. ¿Y qué es lo que adoramos? A Jesús en sus misterios. ¿Cómo no se va a poder rezar el rosario delante del Santísimo? Si lo que hacemos delante del Santísimo es precisamente con María vivir sus misterios. Y el misterio de dolor, de gozo, de iluminación y de gloria. No son los misterios de Jesús, como está presente Jesús en la Eucaristía. Y el Papa Juan Pablo II, como todo un hombre de Dios y práctico, lo soluciona. Cosa que los que son muy teóricos de la oración y nunca se tiran a la oración de cabeza y no saben lo que es orar, hacen problemas de cualquier cosita. Pero en el fondo es porque no saben orar, porque no tienen esa oración mariana como tiene una madre. Y yo siempre recuerdo muchísimo, y me hizo mucho bien, un libro de un autor francés, El niño que jugaba con la luna, del padre Duval, que era un jesuita que en un momento de su vida tiene problemas con el alcohol, aunque sale, gracias a Dios, del alcoholismo, y le ayuda mucho toda la vida de oración, ¿no? Y él decía que cuando era pequeño y venía su padre, que era campesino, y su madre con un niño, con su hermanito, rezaba el rosario, él dice: me enseñó más mi padre, de rodillas mirando a un crucifijo que teníamos en la casa. Mi padre, que era un hombrachón fuerte, que no se daba miedo ni de las tormentas, que luchaba contra lobos y contra todo. Mi padre, como niño, cuando llegaba de casa, antes de cenar, se ponía de rodillas delante del Cristo que teníamos. Las rodillas de mi padre me enseñaron más a orar que muchos libros de teología. Y mi madre, con mi hermanito en brazos, yo veía como por un sitio y otro iba con el niño, iba rezando el rosario. Y yo digo: qué sencillo tiene que ser Dios cuando se puede orar y estar con Él, estando también con un niño en brazos. Los brazos de mi madre con mi hermanito y las rodillas de mi padre me enseñaron más de la oración que muchos libros de teología. Por eso, Juana de Lestonaz nos enseña esta oración profundamente mariana. Y ella no hace problema, como no tenemos que hacer nosotros orantes. Pues estamos delante del Señor. Y delante del Señor a veces conectamos con los montes que hay en la Biblia. Unas veces conectamos con el monte Tabor, transfiguración, alegría, esperanza, gozo. Otras veces conectamos con el Sinaí, es decir, en medio a veces de una zarza ardiendo que no se consume y tenemos que recorrer la oración también a pie descalzo. Otras veces conectamos con Getsemaní, el monte de los olivos, y a veces es una oración dura, difícil, de sudar gotas espesas de sangre, como hace Jesús. Y otras veces es una oración del Calvario, donde el dolor se hace puro dolor. En el Calvario Jesús no dice ningún discurso, ni recita las bienaventuranzas, ni habla de lo maravilloso que es el Padre. Más bien grita: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero en esa oración también de abandono, Jesús descubre algo tan precioso en su vida como es ese trato personal e íntimo con el Padre, aunque esté como abandonado de Dios, que no está abandonado, porque dice Abba, papá. Ha repetido siempre Jesús. Por tanto, la oración de Juana de Lestonaz es una oración profundamente mariana. Ora con María, ora al estilo de María, ora, podríamos decir, en sintonía con María. Ora como ella es mujer, Juana de Lestonaz, de mujer a mujer. Lo digo muchas veces a las mujeres: yo no oro con la Virgen de mujer a mujer. Pero tú puedes orar como mujer, de mujer a mujer, de madre a madre,
de esposa a esposa, porque también Juana del Estonat fue esposa en un momento. Tú puedes comprender tu soledad, la puede comprender María. Tú oras como mujer también en medio de tus sufrimientos, de tus dificultades. Juana del Estonat habla con María de mujer a mujer, de madre a madre, de consagrada a consagrada, de religiosa a religiosa. Ella habla de esposa a esposa, madre de hijos, como también muchas veces es nuestra oración, que Dios nos da a cada uno de nosotros la capacidad de vivir entusiasmadas, sembrando vida allí donde estamos, ¿no? Tendiendo la mano, como dice Santa Juana del Estonat. Mi oración es tender la mano a las niñas en su educación, en su formación, tender la mano a las familias, tender la mano a los que sufren, tender la mano a los pecadores, tender mano a los alejados, tender mano a esa hermana que vive conmigo y que está pasando una depresión o momentos complicados, tender la mano al que vive en todas las soledades, ¿no? Y por último, tercero, la oración de Juana del Estonat fue una oración ignaciana. ¿Por qué ignaciana? Porque ella, como le pasa a muchas órdenes religiosas cuando se fundan y a muchas congregaciones cuando se empiezan, tiene momentos duros de discernimiento. Esto que habla tanto el Papa Francisco, discernir. Ha metido a toda la Iglesia el Papa Francisco en clave de discernimiento. ¿Qué es discernimiento? El discernimiento no es elegir entre si peco o no peco. Eso no hay que discernirlo. Voy a discernir si voy a misa el domingo o no voy al domingo. No, señor, yo no estoy aquí a misa, porque es un precepto, es un mandamiento. Voy a discernir si mato o no mato. Eso no hay que discernirlo. Un pecado. ¿Qué es discernir? Elegir lo que Dios quiere para mí. Buscar y hallar la voluntad de Dios en todo, como dice San Ignacio en sus ejercicios espirituales. Discernir es querer lo que Dios quiere para mí. Lo bueno, lo mejor, lo que Dios quiere. Porque lo que Dios quiere es lo que va a hacer inmensamente feliz. Y lo que Dios quiere son cumplir los proyectos de su corazón que subsiste en edad en edad. Por tanto, Santa Juana del Estonat viene unos momentos en su vida en que tiene que discernir lo que Dios quiere de ella. Tienen esos momentos que discernir, que pedirle al Señor, ¿qué quieres de mí? Señor, ¿qué quieres de mí? Y en esos momentos de discernimiento, tanto al inicio de su vida, cuando se queda viuda, después de 20 y tantos años de feliz matrimonio, con 7 hijos, después de que ella se inicia en la vida contemplativa, pues a través de la experiencia de cisterciense contemplativa, pero que en aquellos momentos de dureza de la vida, ¿no? Que tenían los monjes y los frailes, ¿no? Una vida austerísima, pobrísima, de muchas penitencias y sacrificios, ella decide que no puede con aquello o que Dios le pide otra cosa. Y entonces sale y empieza a plantearse la fundación de estas hermanas de la Compañía de María. Es decir, ella intuye lo que significa precisamente el echarle una mano, el tender puentes, entender una mano, porque desde su profunda vivencia de Dios, como la Virgen en Caná, descubre que el mundo no tiene vino y sobre todo no tiene el vino del amor, de la educación, de la formación, el vino nuevo de la alegría, ¿no? Y por eso ella ve la clave en la educación de la mujer, de las niñas, de las jóvenes. Y por eso se decide a fundar colegios y a iniciar esa maravilla que son esa formación para formar mujeres que en aquellos momentos como ahora nos lo jugamos todo en la formación, en la educación de la mujer, de todo ser humano, pero sobre todo de la mujer. En ese sentido, pues también ella vive como una mujer adelantada a su tiempo, en todos los momentos, como pasa a todos los santos, ¿no? Entonces, en esos momentos ella tiene, tercer punto, una profunda espiritualidad ignaciana. En la profunda oración ignaciana, cuando yo doy el mes ignaciano, que doy todos los años en el mes de agosto, doy todos los años, llevo 30 años en mi vida dando el mes ignaciano completo, pues yo explico lo que es la oración ignaciana, ¿no? Pero cuando yo he leído la vida de Santa Juana del Estonat y he leído sus escritos, los apuntes, me doy cuenta de que esta mujer refleja plenamente lo que es una espiritualidad, una oración ignaciana. Por ejemplo,
claves que son ignacianas en la oración, en su oración. Por ejemplo, no ora más que introduciéndose en los misterios de la vida de Cristo. Pecado y misericordia, la vida oculta de Jesús con María, su pasión, su resurrección. Es decir, la oración profundamente de Santa Juana del Estonat es mariana, pero lo hace desde un discernimiento espiritual a través de San Ignacio, a través de los ejercicios ignacianos, ¿no? Por tanto, lo primero que ella vive desde el principio es esta profunda discernimiento, que en el fondo es preguntarse: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Y va a llegar San Ignacio a decir: cuando oramos, vivimos como tú, Señor, y contigo todo. Contigo, Señor, y como tú. Segundo, la oración que hace ella en aquellos momentos era la que San Ignacio propone en la hora de oración y en la oración que él promueve en los ejercicios espirituales, ¿no? Que es la oración que podríamos decir de composición del lugar, meterse en la escena. Esa es la oración que hace. A veces uno está en la oración y ¿qué hace San Ignacio? Pues San Ignacio lo que va a hacer va a ser meterse en la escena. Acabo de llegar de Tierra Santa, he estado una semana en Tierra Santa y hemos ido también a los lugares de los misterios de la vida de Jesús. Siempre que voy a Tierra Santa, siempre me encanta ir al Monte de los Olivos, al lugar de la ascensión, porque allí hay una piedra que dice que fue de donde ascendió Jesús. Está claro que Jesús asciende en el Monte de los Olivos, elevándose al cielo, y le dijo a los apóstoles: id por el mundo entero, predicad el Evangelio. Bueno, pues allí en el Monte de los Olivos, en lo que hoy es una mezquita, una pequeña mezquita, allí hay una piedra que era la que San Ignacio de Loyola, cuando va precisamente a Tierra Santa, tenía mucho interés en ir, y va 2 veces a verla, porque quería ver el pie de Jesús, que dice que estaba recogido en la roca, cómo estaba colocado, mirando a qué parte estaba colocado, ¿no? Desde donde Jesús se eleva al cielo, ¿no? La ascensión del Señor, ¿no? Y hemos estado hace poco. Y yo recuerdo siempre, ¿por qué San Ignacio tenía tanto interés en ir a Tierra Santa? Pues muy parecido a lo que hace Juana del Estonat también. Es decir, su oración, la oración de esta mujer, es una oración profundamente, pero profundamente, una oración que le lleva en esa oración a vivir, sobre todo metiéndose en la escena. Es una oración práctica. Es una oración con los sentimientos del corazón de Cristo. Es una oración que vive apasionadamente para sacar todo el provecho de su oración. Es como nosotros, los que venimos a orar aquí en esta capilla de la adoración perpetua, cuando nos toca nuestro turno, ¿no? Pues ¿qué es lo que hacemos? Pues sacar todo el provecho que podamos de nuestra oración para vivir luego la caridad con nuestros hermanos. Crecemos por dentro para servir por fuera. Si no, la oración no vale para nada. Eso lo dice San Ignacio de Loyola en la contemplación para alcanzar amor, en la última meditación que tienen los ejercicios y que también vive en la práctica Santa Juana del Estonat. ¿Para qué me sirve el trato de amistad con Jesús si no transforma mi vida según el corazón de Dios? Si no me lleva a servir a los demás, si no me lleva a evangelizar, si no me lleva a ser mejor padre, mejor esposo, mejor amiga, mejor amigo, más entregado, mejor religiosa, mejor sacerdote, mejor obispo, si no me lleva a entregar la vida. El trato personal con Jesús me tiene que llevar a lo que esta mujer discierne con los principios ignacianos. Ella vive esa pasión profunda por el corazón vivo de Jesús para que en esa oración ignaciana discierne la voluntad de Dios. En todo buscar y hallar la voluntad de Dios. Un día el Señor caminó mirando los cielos, faltaba llenarlos de amor. No todo está pleno. Dios se imaginaba una flor que fuera tan grande, salida del cielo el amor, sus manos de Padre
que ni el más bello atardecer, ni el sol ni la luna pudieran llegar a creer, tocarle su cuna. Sus ojos brillantes de amor, luz de mil estrellas, no quiere callarlo mi Dios. La niña más bella, cuando sus manitas tocó, lloró de alegría. El cielo la quiso alabar, la llamó María. Sus ojos brillantes de amor, luz de mil estrellas, no quiere callarlo mi Dios. La niña más bella, cuando sus manitas tocó, lloró de alegría. El cielo la quiso alabar, la llamó María. Y como hemos escuchado a lo largo de esta catequesis, Santa Juana funda la Orden de la Compañía de María. Y ahora pues vamos a escuchar el testimonio de la Madre Beatriz Garayalde, que nos habla desde Talavera de la Reina, donde allí en ese colegio educa y sigue esa obra que dejó Santa Juana de educar a mujeres, a niñas, adolescentes, para que sean buenas cristianas para el futuro y sobre todo amantes a través de María de Cristo Eucaristía. Buenos días, soy la Madre Beatriz Garayalde de la Orden de Hijas de María Nuestra Señora en Talavera de la Reina, del Colegio de la Compañía de María. Soy religiosa en esta casa desde el año 2006 y voy a contarles mi experiencia personal de vida de oración, primero durante mi infancia y adolescencia y después como monja de esta orden y la labor que realizamos con las niñas aquí en el colegio. Para poder empezar a contar pues, lo que es nuestra vida de oración, me gustaría hacer una breve reseña de nuestra fundadora, de Santa Juana del Estonar. Ella es una santa del siglo XVII en Francia y fundó, como decía, la Orden de Hijas de María Nuestra Señora. Me parece muy bonito y también, pues como hija suya que soy y orgullosa de mi santa fundadora, contar brevemente cómo fue su vida de oración, porque pues esto nos ayuda tanto a las monjas como a las que hemos sido alumnas de este colegio a también vivir así nuestra vida de oración. Ella funda la Orden de Nuestra Señora, como he dicho antes, en Burdeos en el siglo XVII, y para los que no conozcan, el Colegio de la Compañía de María y nuestra orden es una orden de marcada espiritualidad mariana e ignaciana, siguiendo la espiritualidad de San Ignacio de Loyola y de los ejercicios espirituales. Entonces, bueno, como decía, nuestra Santa Madre, Santa Juana, funda esta orden y ella tiene una experiencia durante la infancia en la que la herejía calvinista se introduce en su propia casa, su padre católico, su madre calvinista, y ella tiene que hacer frente a esta situación y se refugia en primer lugar en la Virgen, de manera que la figura de la Virgen María en su vida de oración es muy importante. Por otro lado, durante su adolescencia, ella, pues imbuida en la vida de oración, escucha la llamada del Señor que le dice: no dejes apagar esta llama que yo he encendido en tu corazón y que te impulsa con tanto amor a mi servicio. Y esta llama ella la va a ir manteniendo a lo largo de toda su vida. Ella ve que el Señor la llama como una vida de intimidad con Él y de vocación consagrada, pero hasta muchos años después no la puede llevar a cabo.
Y después, cuando ya pues ella se casa, se queda viuda y cuando ya se retira a un monasterio precisamente para poder profundizar en esta vida de oración, descubre de nuevo la llamada del Señor con una visión del infierno en la que ve cómo las almas de las niñas caen y les pide que alguien les tienda una mano. Y así surge la Orden de Nuestra Señora. Cuento todo esto porque la historia personal de nuestra fundadora es una historia muy marcada por la vida de oración, que también nos ha marcado a sus hijas. Personalmente, ¿qué puedo decir respecto a nuestra fuente de espiritualidad, a nuestra vida de oración? Pues podría decir, como he dicho antes, fuertemente mariana y fuertemente ignaciana. Y lo voy a contar en dos etapas. Lo que fue mi vida de alumna de este colegio y también así de esta manera cuento cómo enseñamos nosotros la oración en el colegio y por otra parte, en un segundo momento, cómo es como religiosa de la Orden de Hijas de María Nuestra Señora y cómo lo vivimos en comunidad. Como niña y como joven y como supongo que a muchas personas les ha pasado al nacer, pues mis padres me consagraron, me presentaron a la Virgen al poquito tiempo de nacer y creo que eso ya es como si la Virgen tomara la custodia y dice, a esta me la quedo yo para mí y la voy a poner muy cerca de Jesús. Por otra parte, pues también aprendí de la vida de oración, lo que son las oraciones vocales en familia, pues con esas oraciones que nos enseñan a todos durante la infancia y que nos van poniendo cada vez más cerca de Jesús. Y luego ya más en concreto y profundizando en nuestra vida de oración en el colegio, lo que hacemos, lo que seguimos haciendo ahora con las niñas y lo que yo aprendí desde pequeñita, pues en el colegio tenemos muchos momentos de oración con nuestras alumnas, desde que entran en el colegio con menos de 2 añitos y aprenden a rezar hasta que se van con 18 años. Hacemos todos los días el ofrecimiento de obras del apostolado de la oración con la intención también de aprender a unir todas nuestras obras en oración, como dice precisamente la fórmula del ofrecimiento de obras, por la redención del mundo, unidas a Jesucristo. Tenemos también el rezo del Santo Rosario diario con las niñas desde primaria y también con las de secundaria. Cuidamos de una manera como muy exquisita la preparación para la primera comunión. También la misa de los primeros viernes y ese sentido de oración reparadora nos lo enseñan en el colegio. Yo también lo aprendí de pequeñita y según vamos creciendo, también en los cursos de la ESO y bachillerato tenemos la misa una vez a la semana. Todo esto, bueno, pues lo puede vivir cualquier niña que venga a este colegio. Yo lo viví siendo pequeña, pero un momento clave y creo que es muy importante de nuestra espiritualidad, tanto de niñas como luego después de religiosas, fueron mis primeros ejercicios espirituales. Antes he comentado que nuestra espiritualidad es ignaciana y aprendemos en la escuela de San Ignacio precisamente el método de oración, del cuidado del silencio y como se nos enseñan los ejercicios espirituales, ese método, ¿no? De cada vez que te pones delante del Señor, hacer la presencia de Dios, empezar con una oración preparatoria, hacerte la composición del lugar, de lo que vas a meditar, tener jalonada ese ratito de oración con una petición concreta, seguir la oración mediante unos puntos y terminar con un coloquio, ¿no? Lo que todos los que hemos hecho ejercicios espirituales hemos aprendido, pues aquí en el colegio también se enseña y yo personalmente lo aprendí cuando, pues a la edad de 12, 13 años en estos primeros ejercicios espirituales. Sobre todo estos ejercicios espirituales me enseñaron a encontrarme con Jesucristo vivo, ¿no? Que de eso se trata en realidad la vida de oración, de saber que tú tienes una amistad personal con Jesucristo vivo. Además, personalmente y también en el colegio, tenemos la posibilidad de formar parte de la congregación mariana, las congregaciones marianas que tanto bien han hecho a la Iglesia desde su fundación en el siglo XVI y precisamente también pues
tan ignacianas, claro, fundadas por un jesuita, y con esta espiritualidad ignaciana nos van ayudando, y a mí personalmente me ayudaron a cuidar aún más mi vida de oración, a ir creciendo en esta relación de amistad con Jesús, gracias a la consagración personal a la Virgen, mantener estos ejercicios espirituales todos los años, retiros mensuales, es decir, más cuidado de la vida de sacramentos, ¿no? La misa ya no semanal, sino si puede ser diaria, y todas estas cosas pues van forjando la vida de oración de un adolescente de nuestros colegios, que se lo quiera tomar muy en serio. Pero bueno, pues como pueden ver en la pantalla y como he dicho al principio, pues no me quedo solamente en el periodo de la infancia, sino que continúo y cuento un poquito brevemente cómo es nuestra vivencia de oración como religiosas de la Orden de Nuestra Señora. El salto de joven a religiosa de la Orden pues está marcado por el momento de la vocación, que por supuesto se descubre en la oración, en lo cotidiano de la oración, en el silencio, en la escucha, en los ejercicios espirituales como ámbito privilegiado. Y bueno, pues una vez que se entra en esta orden, ¿cómo cuidamos nuestra oración? Bueno, pues en primer lugar, todas tenemos como comunidad un tiempo pautado de oración por nuestra regla, rezando la liturgia de las horas, 1 hora de oración por la mañana, media hora por la tarde, la Santa Misa diaria, el Santo Rosario diario, y como decía nuestra fundadora, nuestra orden es fruto de la oración y no se puede conservar si no es con la oración, y esto lo tenemos muy presente. Pero nuestra orden, pues no somos solo contemplativas, sino que, como decía San Ignacio, somos contemplativas en la acción, y nos dedicamos al apostolado de la enseñanza. Y alguno puede pensar, bueno, ¿cómo se conjuga, ¿no?, esta vida de oración con el lío, entiéndanme, de tener un colegio las 24 horas del día, porque también tenemos internado? ¿Cómo se conjuga? Pues, como nos decía también nuestra Santa Madre, el apostolado sin la oración es un cuerpo muy hermoso, pero sin alma. Y sabemos que de nuestra vida de oración brotará también nuestra vida apostólica, y no solo nuestra vida apostólica, sino también la caridad fraterna, el poder mantenernos unidas como comunidad y como orden, brota de nuestra vida de oración y principalmente del encuentro con Jesucristo vivo en la Eucaristía y en la comunión de cada mañana. Para terminar, añadir que también personalmente y como orden, pues invocar a San José como custodio de nuestra vida espiritual es muy importante, y todo el tiempo que se pueda pasar con Jesucristo vivo en la Eucaristía, pues siempre será un tiempo no desperdiciado, sino todo lo contrario, un tiempo que favorezca nuestro encuentro con Jesús y de ahí al encuentro con los hermanos. Y termino con una frase que decía nuestra Santa Madre sobre la oración verdadera. Ella nos decía que la oración verdadera no consiste en los gustos espirituales, que puede ser que a veces vengan o puede ser que a veces no vengan, sino que consiste esta oración verdadera en permanecer atentas con sencillez y fidelidad para conocer y seguir la voluntad de Dios. De manera que, poniéndonos en manos de la Virgen, pidiendo a la Virgen, como nos enseñaba también San Ignacio de Loyola, que ella sea la que nos ponga con su Hijo, hacemos como ella, escuchamos la palabra de Dios, le damos vueltas en el corazón y estamos dispuestas a decir como ella: hágase en lo cotidiano de la oración y en lo cotidiano de nuestro día a día. Muchas gracias. Pues sábado tras sábado seguimos desgranando estos testigos. Estamos también en nuestra archidiócesis de Toledo en el año de la vida consagrada, y el próximo sábado tendremos también la fundadora de las Siervas de María, en Santa Soledad Torres Acosta. Vamos a dedicar también cómo oraba esta mujer, una mujer que también como María creyó que para Dios nada hay imposible.